sale aliento. Para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado. Julio Delgado. Que trae vida a mis huesos. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estará basando a la altura de los versos del 1 al 3 en el capítulo número 23 del Evangelio según San Mateo, que dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hoy quiero llamar tu atención porque las palabras de Jesús en ese determinado tiempo me hacen recordar aquel dicho o adagio puertorriqueño cuando nos decían que del dicho al hecho hay un largo trecho. Llama la atención porque en ocasiones Jesús le pide a sus oyentes que se cuiden de las enseñanzas de los fariseos, pero en este pasaje en específico les pide a la gente y a sus discípulos que guarden y hagan lo que los fariseos y escribas dicen, pero no lo que ellos hacen. Es necesario tener en claro que no critica la ley, sino la práctica de los escribas y los fariseos, que no estaban en concordancia con sus palabras. Critica la falta de coherencia entre su fe y la vida que demostraban ante los demás. Jesús en su ministerio fue duro al criticar a los fariseos y los maestros de la ley por cuidar más las apariencias que el ser, y porque todo lo hacían para ser honrados y aplaudidos. Jesús dice: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacerlo. Los escribas y fariseos eran mayordomos de un gran tesoro espiritual, y Jesús quería que la multitud y sus discípulos aprovecharan ese tesoro para ellos mismos. Él había indicado antes: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Uno de los problemas que existía era que los escribas y fariseos habían extendido la ley, añadiendo reglas, cargas pesadas que ellos mismos no podían mover. Fue por tanto que fue enfático Jesús al decir: mas no hagáis conforme a sus obras. Eso era todo. Era el mensaje que el maestro vino a decirle a la multitud y a los discípulos: mas no hagáis conforme a sus obras. Es por eso que el apóstol Pablo le expresa a Tito en el capítulo número 1, en el verso número 16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan. Es una pregunta que debiéramos de hacernos y de evaluarnos a diario nosotros: si lo que predicamos, si lo que hablamos, si lo que enseñamos es cónsono con lo que la gente ve en nosotros, si es cónsono lo que desde el púlpito, el altar, el proscenio, o como usted le quiera llamar, puede ser cónsono con lo que nosotros enseñamos, con lo que nosotros reflejamos. El ejemplo personal era importante. Por eso la enseñanza de los escribas y de los fariseos realmente era buena, tenía base bíblica, pero su ejemplo personal era abominable. Hombre de Dios que me escucha, mujer de Dios que me escucha, hay ocasiones que no nos damos de cuenta que las enseñanzas que traemos, la palabra es buena, con fundamento bíblico, con profundidad bíblica, pero el problema no está en la palabra que trazamos. El problema está en el ejemplo personal que dictamos. ¿Qué ve la gente en mí? Se refleja en mi vida. La palabra que predico se refleja en mi ser. Las enseñanzas que dicto. Fue por eso que Dios nos está hablando y nos hace una advertencia en esta hora. Hombre que me escucha, mujer de Dios que me estás escuchando, el maestro advirtió a la multitud, advirtió a los discípulos y nos advierte a nosotros para que no caigamos en la misma tentación de vivir una doble vida. Del dicho al hecho hay un largo trecho, pero este es el tiempo para que usted y yo, donde pongamos la palabra, pongamos también la acción. Si deseas contactarnos, es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.